La llama eterna de Eldoria y Baltor. En las vastas llanuras donde el viento susurra secretos antiguos, se erguían dos naciones hermanas, separadas solo por un río caprichoso que, en tiempos de paz, era puente y no frontera. Eldoria, al norte, era un tapiz de colinas verdes y aldeas de piedra blanca, donde la gente cantaba himnos a la tierra fértil y soñaba con horizontes infinitos. Baltor, al sur, se extendía en valles profundos y bosques densos, un pueblo de guerreros y poetas que tallaban sus esperanzas en la madera de los robles centenarios. Como hermanos que se criaron a la sombra del mismo sol, compartían sangre, lengua y memorias. Pero un día, un viejo desacuerdo por el curso del río, un acto de respeto violado por la codicia de un líder ambicioso, encendió la chispa. ¿Quién derramó primero la sangre? Nadie lo recordaba ya. Solo quedaban las cicatrices. La guerra estalló como una tormenta de verano, feroz, impredecible, devoradora. Al principio, fue un duelo de orgullos. Eldoria, el agresor inicial, avanzó con formaciones impecables, sus estandartes ondeando como alas de águila. Baltor respondió con la tenacidad de las raíces que se aferran a la tierra, defendiendo cada palmo con uñas y dientes. Pero los recursos se agotaron como arena en un reloj roto. Las municiones escasearon, los campos se convirtieron en fosas comunes, y las bajas se contaron no en números, sino en nombres susurrados en la noche. Del lado de Baltor, una verbena de sobrevivientes, hombres y mujeres demacrados, con ojos hundidos como pozos secos, se apiñaba en trincheras improvisadas. Eldoria, pese a su superioridad inicial, había pagado caro, casi ninguno de sus hijos regresaba entero, y los que lo hacían traían el eco de la muerte en el alma. Aún así, los generales de Eldoria se mostraban optimistas, aferrados a un sí vacío, sin argumentos, sin sustento, sin forma ni valor. Habían descubierto su identidad, no eran conquistadores, sino prisioneros de su propia rabia. En el corazón del frente, entre el humo acre y las cenizas que danzaban como fantasmas, un joven abanderado de Baltor emergió de las trincheras. Sostenía un palo nudoso, atado a un pañuelo blanco raído, teñido de tierra y lágrimas. No era rendición, sino un grito del corazón: ¡basta! El pañuelo se elevó como una paloma herida, cediendo paso a la súplica de un pueblo exhausto. Del otro lado, un capitán de Eldoria, con el rostro surcado por arrugas prematuras, lo vio y sintió un nudo en la garganta. Frente a frente, sin armas ni palabras altisonantes, se encontraron. El capitán de Eldoria, impulsado por un deseo reprimido de paz que había latido en silencio durante años, extendió los brazos. «Hermano», murmuró, y en ese abrazo consolador, murió un poco, el guerrero en él se desvaneció, ahogado en el calor humano. Baltor lo recibió, pero algo en su gesto era forzado, como un río que fluye cuesta arriba. No se sentía sincero, era un abrazo de superviviente, no de reconciliado. Desilusionado, el capitán de Eldoria se apartó un paso, pero su determinación ardía: vale la pena intentarlo. Por los que ya no están. Ya calmados, desconfiados como lobos que olfatean el aire tras la tormenta, se sentaron sobre un tronco carbonizado. Pensaban en lo que lo había provocado todo, un acto de respeto violado por la voluntad ciega de ambos lados. «Debemos dar paso a la armonía», dijo el de Eldoria, su voz un hilo de esperanza. «Santa paz, y quizá, solo tal vez, el amor entre vecinos sea nuestro destino». Baltor pareció sintonizarse, le miró a los ojos, y en ese brillo vio no victoria, sino posibilidad. «Siéntate», invitó, extendiendo el acuerdo en mano, un pedazo de papel arrugado con promesas garabateadas. Todo fluyó más ligero, rieron de anécdotas olvidadas, compartieron pan rancio y agua turbia. Habían pasado solo días de silencio reconfortante, pero en ellos germinaba la semilla de la reconstrucción. El escombro a su alrededor, casas derruidas, campos yermos, ya no era ruina, sino lienzo para un nuevo comienzo. Fue la más larga y violenta de la historia, confesaron, exhaustos pero firmes. Se dieron cuenta de que la confianza, pese a la falta de comunicación y empatía, era tratable, decente. Justo ahí, cuando hablaban del tema, de perdones pendientes y heridas abiertas, las inquietudes regresaron como nubes negras. Sin mediar palabra, el de Baltor soltó el abrazo de forma abrupta, hosca, y se volteó. Caminó hacia las cenizas humeantes, donde el viento removía los restos de la batalla. «¿Qué te pasa?», preguntó Eldoria, con el corazón en un puño. «Pareciera que el tema te afecta». Baltor se detuvo, encorvado como un sauce herido. «Estoy en una situación extraña», admitió, su voz un eco ronco. «Es natural, porque nada de esto tiene sentido. No tiene forma». Gesticuló una mueca desagradable, un rictus de dolor y orgullo herido. Por dentro, Eldoria se dijo: «Tenle paciencia. Es natural ver todo este terreno descompuesto,
descuidado por la inclemencia de ambos. Nadie ganaba nada. Pero Baltor replicó, pero, ¿por qué dejaré que solo mi lado tenga más bajas y decesos? ¿Por qué yo cargo con el peso de los muertos? Sus ojos se posaron en una pequeña chispa, una fresilla de fuego, casi nula, que bailaba juguetona entre las cenizas, como un diablillo tentador. Mientras el Doria imaginaba la paz, planificando puentes sobre el río, festivales compartidos, niños jugando sin fronteras, la ira e irresponsabilidad de Baltor, el que creía haber perdido más, lo impulsaron. Se acercó a la centella, se agachó con una delicadeza casi romántica, y comenzó a echarle aire suave, como un amante avivando un beso. La fresilla se avivó, crepitó, y pronto una llama voraz se alzó, lamiendo el aire con hambre renovada. El Doria lo notó y, con un fruncimiento profundo en el ceño, preguntó, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué pasó con el abrazo que nos dimos? No vale nada. Baltor se irguió, la llama reflejada en sus ojos como un juramento roto. Si la dejo apagarse, dijo, regresará la mala hierba. La vibra se envenenará de nuevo. No puedo olvidar las tumbas de los míos, el humo en sus hogares. Tú viniste con fuerza, nosotros con uñas rotas. Paz. Solo si es en mis términos. La llama creció, y con ella, el fuego de la discordia. Un soldado de Baltor, alertado por el resplandor, corrió con una antorcha improvisada, y pronto las trincheras volvieron a arder. El Doria retrocedió, el pañuelo blanco chamuscándose en su mano. «Esto es locura. Somos hermanos», gritó, pero Baltor ya no escuchaba. El orgullo era un velo más grueso que la ceniza. La guerra renació, más feroz, devorando lo poco que quedaba. El Doria, herida en su fe, se replegó al norte, jurando no volver a extender la mano. Baltor, victorioso en su soledad, vio cómo sus valles se convertían en desiertos. Años después, cuando el río se secó por completo, víctima de la tierra abrasada, un anciano del Doria y otro de Baltor se encontraron en la orilla árida. Ya no quedaban banderas ni generales, solo dos hombres con el peso de los recuerdos. Se miraron, y en silencio, cavaron un surco para plantar una semilla compartida. No brotó de inmediato, pero el gesto fue suficiente. Enseñanza. La paz no es un abrazo fugaz ni una cuerda en papel. Es un fuego que debe avivarse mutuamente, con paciencia y sin rencores que soplen en brasas olvidadas. En la guerra de hermanos, el verdadero enemigo no es el vecino, sino el orgullo que nos ciega a la fragilidad compartida de la vida. Solo al elegir el silencio de la reconciliación sobre el rugido de la venganza, encontramos el destino que merecemos, no la victoria, sino la armonía que nos une como raíces entrelazadas. Sígueme para más historias con propósito que van de la misma mano de Dios desde Susurros de Medianoche. Por J. S. George D. Editorial Digital Jasoto.